Lectura comentada de la Biblia. Primera carta a Timoteo, capítulo 1 al capítulo 6. Carta a un hijo en el ministerio. Doctrina sana. Predicación o fábulas. La iglesia, el último reducto de la verdad. Timoteo fue uno de los colaboradores más cercanos de Pablo y de toda su confianza. Por ello, le deja en Éfeso para corregir asuntos prácticos como las de elegir a pastores, a los diáconos y hasta a las viudas, que se les debe ayudar con los parámetros bíblicos y no con la discrecionalidad personal de algunos. Y sobre todo también le dice que corrija asuntos de doctrina, los cuales, por cierto, ya habían sido producto de una mezcla de judaísmo, pero no el legalista, sino más bien uno liberal que se había unido al gnosticismo emergente de ese tiempo. Hay en esta carta muchos indicios de esta mezcla de falsa doctrina, a la cual Pablo califica de insana, y le manda a Timoteo predicar la sana doctrina, de la cual hoy día muchos lamentablemente identifican como las declaraciones doctrinales o de fe y propias de su denominación. La sana doctrina es la enseñanza general que un pastor está obligado a dar, confrontando la vida y el pensamiento de sus oyentes a fin de que se produzca higiene en ellos. La palabra sana es del griego ugianos, que significa higiene, así que la sana doctrina lleva a un creyente a dar frutos de santidad en su vida. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, y luego aclara que debe desechar el deseo de hablar de fábulas o de mitos, cuentos atractivos, anécdotas de la vida, la cual es la característica general de la predicación de este tiempo desde los púlpitos de muchas iglesias llamadas cristianas. Así entonces, la única forma de corregir es ser fiel a la palabra. Es por ello que Pablo le ordena a Timoteo lo que debe de hacer. Ciertamente Timoteo no era un jovencito o adolescente como muchos creen. La expresión de que Pablo hace de su juventud está en relación a la ancianidad de Pablo y no a su edad. Muchos, al ver este contraste, le menospreciaban, pero ciertamente hay algo en el carácter de Timoteo a lo cual Pablo tiene que desafiarlo. Timoteo parece ser que es un poco decisivo y de bajo perfil. Por ello, Pablo en esta carta le da más de 30 mandatos u órdenes de lo que debe hacer en su ministerio, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en su trato con las personas, en su actitud para con los opositores al evangelio y en su actitud para los que colaboran. ¿Cuál debe ser su percepción de Cristo, cuyo fundamento de su enseñanza, y cuál debe ser su visión respecto a Dios? Hay 34 mandamientos específicos en verbos tales como haz, huye, pelea, guarda, honra, manda, enseña, desecha, ocúpate, ten cuidado, no descuides, condúcete, corrige, encárgate, aviva, no te avergüences, retén, esfuérzate, sufre, evita, persiste y predica. Pero quizás la preocupación principal de Pablo es enseñarle lo más posible en los asuntos de la iglesia. Por siglos, el evangelio ha sido atacado y vituperado por la gente de afuera. La iglesia ha sido perseguida cruentamente en toda la historia, desde el tiempo del Señor Jesucristo, los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, y en toda la época que la religión se institucionalizó bajo el Imperio Romano y que aparentemente gozaba de libertad. La razón de esa persecución en tiempos de Pablo y subsecuente en la historia no tiene que ver con las personas en sí mismas, sino con sus enseñanzas. Cuando éstas verdaderamente provienen de la palabra de Dios, siempre estarán en desacuerdo o chocarán con el sistema mundanal que es gobernado por el diablo mismo. Y es precisamente él, el diablo mismo, que ahora está utilizando una nueva estrategia para no solamente detener a la iglesia, sino tratar de hacer inefectiva la palabra de Dios en los corazones de las personas. Y esto se logra cuando se enseña dentro de la iglesia una verdad y doctrina, rebajando una idea de Dios tan superficial y la volvemos ad hoc para un creyente que no ha entendido el señorío de Cristo en sus vidas. Es casi un efecto de vacunación en contra de la verdad de la palabra de Dios. La mayoría de las vacunas funcionan inyectando en el cuerpo un virus atenuado para que el cuerpo reaccione y comience a crear defensas. Así que cuando llega el virus real, ya existe una defensa del cuerpo que lo
detiene o aminora sus efectos. Más o menos es lo que acontece hoy día. Se predica una palabra tan rebajada, tan adecuada y atenuada, que de alguna manera se ha comportado muy cercana a lo que hoy día se conoce como ideologías de este tiempo para las vidas apegadas a un mundo con su materialismo intransigente y con su hedonismo esclavizante, que cuando llegan a escuchar una exhortación de la palabra de Dios y una teología que exalta al Dios de la Biblia, mostrándolo como el soberano en todo lo que hace y que ha determinado, entonces de inmediato repele la mente y el corazón de estos cristianos esa predicación. Y por ello Pablo escribe a Timoteo diciéndole cuál debe ser la forma en que él debe enseñar a los hermanos y conducirse dentro de la iglesia. Pero sobre todo lo que manda es que les enseñe de tal forma que para todos aquellos que vengan enseñando una doctrina errónea, a la cual Pablo le llama fábulas o cuentos y que se vuelve vana palabrería, ellos puedan de inmediato identificar que esa no es la sana doctrina, según el evangelio que le fue encomendado. Le recuerda que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad, es decir, es el último reducto, el último lugar donde la verdad de la palabra de Dios y su enseñanza tan clara y convincente se debe guardar y mantener en esa forma. También el apóstol Pablo le dice a Timoteo todo lo que él debe hacer respecto a su trato con los ancianos, con las viudas y con los asuntos de dentro del desarrollo normal de la iglesia, pero sobre todo y mayormente el apóstol Pablo encomienda a Timoteo para que se enfoque a enseñar a los hermanos a identificar a los espíritus engañadores y a aquellos que predican doctrinas de demonios, y le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y le dice que eso debe ordenar y enseñar dentro de la iglesia. Pero para que pueda hacerlo correctamente, el apóstol Pablo le dice que se ocupe de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y luego agrega: ocúpate en estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En otras palabras, está diciéndole: tómate el tiempo necesario para prepararte, para que los demás sean beneficiados con lo que tú te nutres. Y agrega: persiste en ello. Y si lo haces, te salvarás tú y los que te oyen. Obviamente habla de la salvación respecto al objeto de la mala enseñanza y sus consecuencias perniciosas. Pablo culmina diciéndole que si alguno no enseña conforme a estos parámetros, entonces nada sabe y delira o se hace el loco y afecta de forma trascendente y maligna la vida de la iglesia. Al final de su carta, Pablo le dice a Timoteo cuál es la razón de este desafío y cuál la motivación para llevarlo a cabo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno.